Eduardo, pues qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, acompañándonos. Feliz, Oscar, estoy muy contento, muy emocionado. Nos conocimos hace poco y nos hemos mantenido en contacto, así que me hayas invitado, me encanta la idea. Muchas Ah, gracias. qué bueno que estás por aquí. Oye, Eduardo, eh, ¿quién es Eduardo? Eduardo Pérez es un, es fi- Pérez Fernández. Eduardo Pérez Fernández. Ujú. Soy financiero, soy un amante de los ciclos, casado con 2 hijos, pero te platico de la formación académica. Soy licenciado en Administración Financiera del TEC ¿Qué y campus? del campus del Estado de México. Ok. Y de ahí pues hice una maestría en análisis económico y economía financiera. Entonces, pues me he metido toda la vida en temas financieros. Entonces, seguro vamos a sacar algo interesante de esta plática. Oye, y entonces aprovechamos y platicamos de tu trayectoria profesional. Sí, claro, me gradué y rápido me fui a estudiar una maestría. Fui a España a estudiar análisis económico Ok. eh, ¿En en, qué universidad? en la Complutense de Madrid. Ok. Padrísimo esa época, una muy buena experiencia. Eh, Estuve analizando ciclos desde esa época y me vas a oír mucho hablar de ciclos porque soy un fiel creyente de los ciclos. Pero en esta etapa desmenuzamos muchas tendencias, eh, muchos indicadores, y entonces se me ocurrió hacer el análisis del empleo de España, ¿no? Ajá. Y en ese entonces el empleo, ellos decían que era cercano más bien el desempleo estaba cerca del 8 o 9%. Ajá. Y me tocaba estudiar con compañeros que llevaban 4 o 5 maestrías y entonces disfrazaban un poco la cifra. Si eres estudiante, no eres desempleado. Eh, y entonces así fue mi tesis, ¿no? Yo les dije al final, es que esta tasa del 8% o el 9% de desempleo no es real porque tienes a un montón de gente estudiando, ¿no? Está disfrazada la tasa. No les gustó mucho, pero años después recibí una carta que me dijeron, Eduardo, tu pronóstico era real, hoy las condiciones en España son diferentes, estamos viviendo una tasa de desempleo cercana al 20%. Entonces, ¿Quién te mandó esa carta? la universidad, La universidad. sí, la rectoría de económicas, Ok. que le llaman. Terminas la maestría. Termino la maestría, ¿Y por regreso qué a no te quedaste México. allá en España? Había esa posibilidad, estoy Ajá. decretado, pero las raíces aquí están fuertes. Hoy estoy felizmente casado, una familia, este, O sea, la novia te regresó. la novia regresó, yo viajé con novia, Ah, viajaste con novia. sí. De Ah, hecho, me traje el anillo de allá en Holanda, es famoso por las piedras, ajá. y la compré allá y me la escondí en el cinturón para viajar al final, un mochilazo, Ajá. y todo el tiempo venía pensando en eso, entonces ya lo traía en mente. Pero, este, era mucho lo que me ataba a México, además de la Ok. novia, ¿no? Que Ok. hoy ya no, eso fue hace 23 años, ya llevamos No digas, 24. porque si no van a saber tu edad No, ahorita tienes ya. razón. Eso fue ayer. Ah, ok. Y entonces te regresas, decides regresarte. Me regreso y empiezo en el mundo financiero. Llego a bancos. Mi trayectoria fue por bancos. Te lo digo los bloques que tuve y ahorita profundizamos. Pero estuve en la banca. Después estuve en gobierno, que fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido. Caí en una entidad muy noble, muy bien manejada, es Profeco, y desde ahí empecé a ver ya temas presupuestales, un análisis diferente, porque los proyectos de inversión son con un beneficio social, no económico. Entonces, eso también me abrió mucho los ojos y me hizo caer. Ahorita profundizamos, pero después regreso a la banca una vez más
era un grupo muy fuerte, regreso a Santander, en México, Pero no, ahorita que ya dijiste un nombre, cuando dijiste estuve en varios, en la banca, ¿en dónde estuviste? en Banamex, perdón. Ok. Banamex, Profeco, eh, se arma un grupo interesante de muchos que ya venían desde Banamex. Ajá. Y en una comida de amigos, escuché que traían ese proyecto y alguien me leyó muy bien y me dijo, oye, abriste los ojos, ¿te gustaría regresar? Aquí cabes. Y me subí a un proceso que ellos llevaban de años, me subo en los últimos 5 meses y regreso a la banca, ¿no? Eh, y viví otra etapa de 2012 a 2000. No, perdón, es 2007 a 2012, 13, que fue la salida, 7 años maravillosos en Santander, ¿no? Mucho crecimiento, de salir por la puerta grande, reconocido como el mejor banquero de esa generación, entonces me hizo pensar en un siguiente proyecto y me dio toda la fuerza para hacer lo que hago hoy, ¿no? Que fue fundar Confidex, en los inicios, que inició como asesor financiero independiente, que era lo mismo que hacía en los bancos, pero un poco más personalizado, con muchos clientes que ya me venían siguiendo de muchos años ya en Santander, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en tu etapa en los bancos, luego en gobierno y luego en esta última parte? En los bancos, pues fue el contacto uno a uno con los clientes. Eran clientes de altos ingresos, de grandes patrimonios, y Y muy rápido me empezaron a etiquetar como el que habla con los clientes complicados, el que habla con el cliente difícil, ¿no? Y entonces mi cartera se fue haciendo De clientes de clientes difíciles. difíciles, pero al final eran clientes difíciles para otros, con los que yo tenía mucha empatía, con los que nos hablábamos de tú a tú y decían, es que me entiendes, es que sabes para dónde voy, es que Es que tú sabes, también debes ser difícil. y yo era bien difícil, Claro. pero fue eso, así se fue llenando mi cartera y cuando yo tomaba vacaciones, pues los demás temblaban porque decían, hay que atender a los clientes de Lalo y no les gustaba, ¿no? Entonces, ese fue un inicio. Eh, en gobierno, Ajá. híjole, fue una de las épocas creo que más difíciles porque fue el cambio de gobierno de la historia del PRI al primer gobierno panista. Entonces yo venía de logros personales y me empiezo a enterar y a ver que todo el mundo temblaba, independiente de los logros personales que habían hecho, independiente de esa trayectoria, ¿no? Y temblaban por el cambio de gobierno, ¿no? Era un grupo, ahora viene otro grupo y no sabemos qué va a pasar. Yo era un fiel creyente de la meritocracia, ¿no? Estamos bien, ¿qué puede pasar, no? Entonces, y ese es otro ciclo, ¿no? Ya me oíste un par de veces hablando de ciclos, pero vivir un ciclo de gobierno con un ciclo personal, trabajando en esa entidad, este, pues me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Y lo primero fue, llega el cambio, los equipos se van, escóndete en un rinconcito, y lo primero que pasó es que me llamaron y me dijeron, ya sabemos de ti y quiero que te quedes. Eh, entonces, pues, volvió esa, volvió esa tranquilidad, volvió eso con lo que yo había estado creciendo y formándome, ¿no? De ir ganando terreno poco a poco, ¿no? Pero bueno, eso fue uno de los ciclos, el estudiar la entidad y ver la cantidad de dinero que se gasta y cómo se gasta y cómo se tiene que pedir permiso y todo eso fue muy enriquecedor, ¿no? ¿Y cómo decides pues, el ciclo de banquero de terminarlo y decir, ya no? Dejo Profeco por las ganas de regresar a la banca, ¿no? Te conté que me invitaron, me metí al proceso, me subí y me encantó regresar a la banca. Eh,
y dejo la banca por las ganas de hacer algo mío, ¿no? De tener mi negocio, de tener mi empresa de servicios financieros. Hoy es una empresa de servicios financieros. ¿Cómo nace esa idea? ¿O cómo llegas ahí? ¿Qué es lo que te lleva a pensar? Esto se necesita en el mercado y lo voy a hacer. Al principio fue un cambio, un cambio de carril, fue algo natural, ¿no? Ya lo sé hacer, ahora lo hago de manera independiente y tristemente me di cuenta que era más de lo mismo, ¿no? Lo hacía para un banco, ahora lo hago yo, pero estoy ofreciendo lo mismo, los mismos productos, las mismas asesorías, refúgiate en un fondo, hay acciones, hacemos un portafolio, pero era más de lo mismo, ¿no? Y entonces me llega la oportunidad de empezar a posicionarme en proyectos de inversión. El TEC es famoso porque lo fomenta, ¿no? De hecho, hasta tiene una materia de emprendedor. Y yo siempre me he refugiado en el TEC, es como mi segunda casa, ¿no? Hay espacios, voy ahí, hay trabajo, ahí hago un poco de networking. Y entonces me invitaron a dar esas evaluaciones finales de la materia de emprendedor. Y yo les decía, es que está padrísimo lo que haces. Académicamente llevas a los chicos en un proceso y a los mejores eh, los evalúas con 10 y ya, ahí se queda, ¿no? Le dije, preséntame, déjame oír, ¿no? Nos certificamos en proyectos de inversión privada y empecé a oír proyectos del TEC, ¿no? Me reconocen hoy como el único, tal vez fui el primer fondo que invirtió en proyectos de alumnos del TEC. Entonces, al puro estilo Shark Tank, presentaban sus proyectos, hacíamos preguntas, ¿estás listo? ¿Lo quieres llevar a un tema académico y que ahí se quede con tu 10? ¿O realmente lo hiciste pensando en que es un proyecto con mucho más fuerza, ¿no? Oye, por cierto, ahorita que hablas de Shark Tank, platícanos ese momento, ¿no? En tu vida profesional. Eh, sí, pues uno de los proyectos que fondeamos a través de Confidex, eh, Confidex era un fondo multisector. Entonces estábamos invirtiendo en arte, en moda, en aplicaciones tecnológicas, en restaurantes. Hicimos una inversión fuerte con un proyecto para un chef mexicano en Nueva York. Pero este de la aplicación tecnológica, em, la prensa, tuvimos un subidón de que gustó mucho, ¿no? Gustó mucho el proyecto. Era una aplicación tecnológica tipo Uber, de mujeres para mujeres. La prensa nos amaba, las revistas nos buscaban. eh, Evaluamos eh, con pruebas psicológicas y de capacidades para las mujeres que iban a estar al frente del proyecto. Llegamos a tener 300 mujeres conductoras. En descargas, en el top 10 de la App Store, estábamos codeándonos con Snapchat en ese momento. Estaba el mismo Uber, Instagram. Y ahí aparecíamos en el 6 7 de descargas. O sea, se descargó la aplicación muchísimo. Y eso nos llevó a Shark Tank, ¿no? Shark Tank México y se presentó el proyecto. Eh, yo no estuve en las cámaras, lo cual creo que fue un error porque pues, era un proyecto que financieramente yo había construido y yo lo sabía defender, ¿no? Los demás eran más técnicos, eran más tecnológicos. Y entonces no se pudo defender financieramente la estrategia y fue una de esas historias donde, ¿Y por qué decidiste no ir? no, no, al final la empresa era de otros. O sea, nosotros llegamos con el fondo, pusimos todo el capital, eh, les compramos una parte, no, no nos quedamos, No eran mayoritarios. no, porque a la hora de que si hubiéramos puesto el capital y nos hubiéramos quedado el porcentaje que correspondía, los hubiéramos diluido y se hubiera quitado el apetito de los
de los fundadores. Oye, entonces, ¿qué le recomiendas al emprendedor en un proyecto que debe de cuidar y no suceda este tipo de consecuencias, ¿no? Pues es que la parte financiera es básica, debes tener una buena planeación. El proyecto puede tener las mejores bases, ¿no? El mejor concepto, la mejor idea, pero necesitas tener claro los números, ¿no? A dónde vas, indicadores, la base, ¿no? Y hoy sigo viendo mucho ese programa y veo que no tienen, eh, que no conocen cuando menos las cosas más básicas, ¿no? De Capacidad técnica financiera, ¿no? capacidad técnica financiera, muy bien dicho. Entonces, si eso no lo controlan, de nada sirve que seas un excelente vendedor si vas a tener fugas, de nada sirve que tu idea sea maravillosa si no la puedes implementar y defender y controlar. Ok, entonces ahora regresamos. Ya, entonces, ¿cómo continúa el proceso de Confidex? Confidex, levantamos capital en el momento en que decidimos hacer un segundo fondo, que era un fondo 20 veces más grande, era un proyecto muy ambicioso. eh, Se viene el cambio de gobierno, ¿no? Y entonces esa entrada de Morena, no estoy diciendo que es bueno ni que fue bueno o que fue malo, para no entrar en detalles políticos, pero nos frenó totalmente la inversión, ¿no? Los inversionistas tenían con nosotros X dinero y después nos fuimos enterando que eso era su 10% que estaba diversificando y confiando en los otros. Perdón que te interrumpa, Eduardo. Ayúdanos a entender a los que no tenemos el conocimiento tan técnico, ¿qué es un fondo de inversión? Pues es un fondo de inversión de capital privado. O sea, eh, desarrollamos toda una metodología, abogados, es de las cosas que te digo que debes conocer. Yo no tenía ni idea de construir algo más con abogados, ¿no? Entonces, la estructura legal estaba clara para captar inversión, cualquier inversión del público ahorrador, viene, deposita dinero y nosotros lo invertíamos en proyectos de inversión. Ese es el. O sea, tú te conviertes en que aglutinas la gente que quiere invertir, pones el dinero y tú decides en qué invertir. Así es, lo poníamos en diferentes proyectos. Ahí haces un análisis de los proyectos y ves dónde conviene más hacer esa inversión. Hay muchos fondos que se especializan en tecnología, hay otros fondos que se especializan este, en restaurantes, por decirlo. Y toda su tesis de inversión va dirigido a eso. Nosotros nos hicimos llamar un fondo multisector. Entonces traíamos varios con la intención de diversificar, de no poner todo en el mismo sector, sino andar invirtiendo en los proyectos que más nos llamaban la atención. Y entonces, estás en la banca privada, estás en el gobierno y luego esta iniciativa de emprendimiento. Ok. Y entiendo que esta es la etapa de éxito para ti, el emprendimiento con Confidex. Sí, fue una etapa de mucho crecimiento. Pero hoy ya lo consideras un éxito eso. Hoy es diferente. Hoy es diferente porque después de esa etapa de Santander y del inicio de Confidex, estuve un tiempo, como te decía, el cambio de gobierno, me invitaron a estar en una empresa de medios y era natural aceptarlo, ¿no? Entonces me fui como director de presupuestos, otra etapa maravillosa, pesada, este, estuve establemente infeliz, así lo digo, porque ya conocía lo que era tener un negocio propio y que esos ideales, esas ganas de apoyar emprendedores y de desarrollar y de dar rendimiento para los que. Entonces estuve en esa etapa en esa empresa de medios y regreso con el Confidex que soy, que es una empresa de servicios financieros, donde sí te puedo decir que estoy feliz, estoy cosechando. Ok, y entonces ahí mi pregunta es, platícanos del inicio de este proceso que hoy te hace feliz y que evidentemente es un éxito. Pues fue el agarrar las historias duras
¿no? Inversiones que sí se lograron, otras que no, aprendizaje de gobierno, aprendizaje de la banca, el conocimiento de los productos financieros, el, el, hoy estoy convencido y tengo una revolución em, de que el modelo tradicional ha muerto, ¿no? Ese modelo en el que te sientas enfrente de algún asesor y, y después de escucharte 2 o 3 minutos, mágicamente te dicen lo que necesitas es esto. ¿En qué momento te das cuenta que el sistema financiero está mal diseñado para poder ofrecer estos servicios que estás comentando? Precisamente es eso, es el empujar un producto, ¿no? El, el banco tiene un interés. Ellos conocen su negocio y tienen productos que están en su momento fomentando, ¿no? Y entonces, por eso te decía, mágicamente le decían al cliente, lo que necesitas es esto, sin escucharlo, sin saber realmente qué es y a dónde va y qué necesita, ¿no? Eso es un poco lo que hoy estoy fomentando, es eh, que, que- que el cliente, cualquier persona física o moral que llegue con nosotros, con Confidex, conmigo, que tenga un mapa. Eso es lo que hoy me tiene muy orgulloso, ¿no? Así como un arquitecto no empieza una casa, una obra, hasta que no tiene el plano en la mesa, así lo hago yo con servicios financieros. ¿Y es un mapa de qué? ¿Un mapa de qué? Es un mapa de flujo de lo que vas a tener de recursos líquidos a cierta fecha y lo que vas a tener de un legado o protección a cierta fecha. Para los que no tenemos relación con números financieros, qué es eso de flujo? Eh, pues tu flujo es tu día a día, ¿no? Hoy trabajas y vas a una empresa y te contratas y recibes 100, ¿no? Para no entrar en detalles, pero recibes 100 y tu flujo son, recibo 100 y con eso ya decido si me gasto los 100, si invierto una parte, si ahorro una parte, ¿no? Entonces, lo que más busca hoy la gente es saber, se habla mucho de los planes de pensiones, de esos planes de retiro, es saber qué flujo voy a tener. A los 65 yo quiero saber perfectamente cuánto voy a recibir mensualmente. Y es algo de lo que fomento, ¿no? Te voy a decir, si haces una estrategia, vas a saber perfectamente cuánto vas a recibir mes con mes, cuánto vas a tener líquido para una emergencia, para una oportunidad de inversión y cuánto vas a tener de legado por si mueres, pues va a aparecer X cantidad también para tu familia. Esos 3 datos para mí son básicos tenerlos en la mente siempre, ¿no? Hoy, en, en el corto plazo y en el largo. Hace rato me contabas de una anécdota, ¿no? Que te hizo disparar este negocio. Em, pues sí, de los errores se aprende mucho, ¿no? Órale. Fue un proyecto en esa etapa inicial de Confidex, ese primer fondo. Levantamos un proyecto que valía alrededor de $8 millones eh, en un bloque de hasta 10 restaurantes. Lo hicimos escalonado, Era una cadena de restaurantes. cadena, donde invertimos en un proyecto con un chef mexicano, un gran amigo, seguimos con una muy buena relación. Pero el proyecto fue ponernos estratégicamente en Grand Central Station, ¿no? Grand Central Station es una ¿En dónde? en Nueva York. Ok. El flujo que pasa por ahí, Oscar, en ese momento el dato que teníamos era de 3 millones de personas al día. ¿Al día? Entonces, 3 millones al día. Híjole, o sea, la gente eh, que va y viene de las afueras de Nueva York, pero también pasa por ahí el metro. Y también de las oficinas baja mucha gente a esa zona de comida, ¿no? Entonces, es un flujo impresionante. Conseguimos un espacio, se lo ofrecieron a este chef,
y pues hicimos todo para que se lograra, ¿no? Eran rentas de más de $40,000. Era un proyecto grande con muchas cosas que cuidar. Eh, el proyecto arrancó, se vendió muy bien, eh, y todo eso fue desde acá, coordinado desde acá. Y la verdad es que el proyecto estuvo padrísimo. En un inicio estuvimos 6, 7 meses vendiendo muy bien y rompiendo récord de ventas cada mes, hasta que se nos vino pandemia, ¿no? A pandemia. Esas son de las cosas que no controlas. Hoy en toda la metodología que tenemos es tener un mapa y tener claro cuáles son los o las cosas que pueden venir a entorpecer, ¿no? Pero una pandemia creo que nadie se la imagina, ¿no? O sea, eh, todo ese flujo, todos esos millones de personas que pasaban diario por ahí, pues dejaron de pasar y entonces el proyecto se vino abajo, ¿no? Acabamos con demandas millonarias porque lo que hicimos fue contratar con el gobierno de Estados Unidos. Eh, defendimos la demanda, este, se redujeron los costos y acabamos pagando, obviamente, todo lo que nos habían pedido, ¿no? Porque eran rentas caídas y demás. Entonces, el proyecto, aunque estuvo caminando cerca de un año y pintaba muy bien, teníamos otras 2 locaciones que hoy se mantienen, pero bueno, se nos vino abajo por eso. ¿Y que cerraron el negocio? Esa Ubicación. esa ubicación se cerró, exactamente. ¿Y de ahí qué pasa? Pues de ahí vienen las grandes lecciones que hoy en Confidex tenemos, porque eh, así como he visto a muchos que han multiplicado sus patrimonios, he visto a muchos también que se han destruido, ¿no? Te puedo contar por ahí un ejemplo de un cliente que tenía 2 propiedades, una muy grande de 40 millones, que es en la que vivía, otro de 10 millones que lo rentaba, y de ahí obtenía su flujo. O sea, la misma duda que decías, de la renta, eso es lo que le daba ese flujo para vivir, ¿no? De eso vivir. Se enferma y tuvo que vender el primero. Y esos 10 millones le duraron, pues, tal vez un año, ¿no? Puso en venta la segunda, 40 no, 35 no la vendió, 30 no la vendió y la acabó rematando en 29, ¿no? Y esos 29, pues, obviamente le duraron poquito, ¿no? Y entonces me volteé otra vez para, ¿no? Un poco viendo hacia adentro y dije, ¿y dónde estaba yo, no? ¿Por qué no hice algo? ¿Por qué fue solo fomentar, multiplicar 2x, 3x las evaluaciones que hacíamos con los chicos del TEC? Esto puede dar 8x, ¿no? 8 veces, ¿no? Y entonces me decía y me culpaba y decía, ¿dónde estuve? ¿Por qué no hice algo para protegerlo? Entonces hoy toda la metodología de Confidex es eso, vamos a hacer que crezcas, pero que nunca bajes de este nivel, ¿no? Que todo sea para arriba. Cualquier cosa que llegue, un pasito para abajo. Oye, ¿y estos proyectos, cómo llegas con el empresario o con el cliente y se lo vendes? Porque, hijo, pues, ok, a mí me dices eso y te voy a decir, bueno, sí está bien, pero así como que animarme ya a invertir. Bueno, todo tiene un prospecto, ¿no? Generamos una ficha donde están las proyecciones y todo eso lo tienes muy claro en papel, ¿no? Y le dices al inversionista, no le estás invitando a que venda su casa para que invierta ahí, ¿no? Como te decía, son patrimonios grandes donde el ponerle el 1%, el 2, el 5% de su patrimonio, pues fácilmente lo destinan para eso. Entonces, y aún así es duro, porque en toda mi etapa que he estado manejando
inversiones, cuando haces algo bien, el cliente es el que dice, me fue muy bien, compré esta acción y funcionó. Si algo no sale, ahí sí te señalan y te dicen, es que te equivocaste, es que no debimos, es que... Y eso pasó acá también, ¿no? Eso pasó con el proyecto del restaurante. Sonaba magia, ¿no? Y cuando no resultó, es más, esa historia la viví en casa, ¿no? Había dinero, creíamos tanto en ese proyecto que había parte de mi patrimonio, una parte fuerte. Yo no fui tan cauto en meter solo el 5 o el 10% que dice la regla, ¿no? Metí un poco más y nos dolió, o sea, nos llevamos el golpe porque pues, el dinero se perdió y además tuvimos que salir a defenderlo, ¿no? Entonces es difícil, pero sí es decirle bien claro al inversionista, puedes lograr este rendimiento, eh, pero puede salir mal, ¿no? Las cosas pueden no salir como estaban planeadas. Entonces, pero así es como lo vendes, o sea, tienes un plan, una estrategia, vamos a destinarle un poquito aquí. La mayoría de las inversiones, Oscar, en México son como el Plinko. ¿Conoces ese juego? No, Ese juego de una ficha. es que nunca fui ni... Pones una ficha arriba en un tablero lleno de claritos y va bajando la fichita y cae por aquí, ¿no? Ya. Ese es el Plinko. Así se toman las decisiones. El 90% de las decisiones se toman así. Alguien toma una fichita y alguien te dijo, vamos a invertir en un terreno en Mérida, y vas y le pones. Y agarras otro poquito y alguien te dijo que necesitas un PPR y le pones ahí un plan personal de retiro, ¿no? Y le pones ahí. Y alguien te dice, entonces, así es como se hace actualmente en México. Y lo que yo fomento es, esto debe tener Un orden. un orden, debe tener una metodología, debe estar dentro de tu mapa, dentro de tu proyecto de inversión. Si decidiste ponerle X porcentaje, vamos a hablar en pesos, si decidiste ponerle 100 otra vez, pues no los 100 a un terreno a Mérida, ¿no? O no los 100 a un departamento. Mejor los 100 los acomodas de una manera estratégica. Pues entonces estás hablando de un tema cultural. O sea, Sí lo creo. definitivamente no tenemos en la cultura de invertir. Porque ahorita lo que se me vino a la mente de inmediato fue, oye, y los que no tenemos dinero, en qué pensamos, no? Yo lo trabajo de dos formas, el que quiere construir Mm, y el que ya tiene un patrimonio. ok. El que quiere construir es muy fácil decirle, tú tienes ingresos, ganas 100, sí, pues tienes que destinar el 10% a tu ahorro. El 10% es el recomendado. Lo ideal el 10, algunos que logran hacer el 20% se hace magia. Pero, y te puedo decir, de mi 100% de asesorías, 20% están del lado de grandes patrimonios, pero 80% es ayudarles a construir. Y eso es lo que más gusto me da, ¿no? Porque estamos democratizando el acceso a proyectos. Casi todos creen que necesitas ser don millones para poder tener acceso a productos financieros. Y no, así. ¿Cuánto necesitas para poder hacer esto? Y no tengo dinero. Pues con 3,000 pesos, con 4,000, con 5,000 pesos al mes, puedes arrancar una estrategia. Y una estrategia, la tengo bien proyectada, de 5,000 pesos al mes a los 40 años, te puede dejar un legado de 60, 70, 80 millones cuando mueras, ¿no? O sea, 20 años. Tienes a los 40, a los No, 60, de los 40, yo te digo, a los 65 tú puedes tener un 25 años. claro de esta cantidad,
pero a los 80 cuando mueras puedes dejar un legado de hasta 80 millones. Y ahorita me quedé pensando en el número que dijiste, 5,000. Pues si el salario mínimo, estoy pensando en eso porque es la mayoría de la población. Pues, ¿qué son? ¿9,000 pesos? O sea, la mitad del sueldo no podría invertirlo. ¿Hay alguna opción para ese tipo de...? Sí, con 10,000 pesos otra vez, el mínimo, cerrémoslo en 10,000 pesos. No, no, si el sueldo es al mes 9,000 pesos, no voy a poder destinar Si recibes 10,000 al mes, puedes destinarle 2,000 pesos al mes. Creo que con 1,000 o 2,000, ¿no? Porque sería el 10 o el 20%. 2,000 pesos hacemos magia para ese tipo de ingresos, ¿no? Ok. El problema es que ese tipo de ingresos recibe 10 y se gasta 11. Eso es lo que hay que romper un poquito al principio. Y por ejemplo, ahorita que comienzas, ¿qué recomiendas para cambiar esa cultura? Sí, o sea, ganas 10 y te gastas 11. Yo lo que hago es les abro los ojos. Hoy me invitan mucho a sesiones a pláticas donde les muestro gráficamente, me evito toda la teoría y visualmente les digo, mira, con 2,000 pesos a tus 65, esto es lo que vas a tener. Y entonces ya se lo imaginaron, ya lo saben, pero si no son 2,000, si son 5,000, pues esto puede más. Pero entonces les pongo la misma foto 4 veces. Tus 2,000 pesos al mes se va a convertir en esto, en este ingreso, en este flujo, en esta protección y en este legado, ¿no? Pero si lo hacemos un poquito diferente, esos 2,000 pesos diversificados se puede convertir. Tal vez tú no quieres dejar un legado, no tienes hijos, ¿no? Y tú lo que quieres es tenerlo muy bien invertido. Y si te mueres, no le dejas nada a nadie. Pero lo que yo tenga durante la vida, me lo quiero gastar. Entonces, la estrategia con los mismos 2,000 pesos es ajustarle un poquito para que esta persona no deje un legado, no tenga protección, no tenga seguros de vida, pero tenga un flujo mayor a los 60. ¿Y cómo decido con quién hacer eso? Eso es, eso es principalmente lo que, Lo que hace Confident. Pero yo, y si por alguna razón no quiero hacerlo contigo, ¿con quién puedo hacerlo? bueno, el modelo que hoy tengo, hoy estamos fomentando contratar muchos arquitectos financieros, para hacer esto que llegue a manos, a muchas manos, ¿no? Eh, si lo quieres hacer por tu cuenta, seguramente te vas a encontrar eh, vendedores que te venden las piezas sueltas, muy buenas. Y alguien por acá te da un martillo, una lupa, una brújula, pero no se leen, no se conocen, no van trabajando bajo el mismo objetivo. Alguien por acá te presenta un plan de acciones, muy bien, un fondo de inversión, súbete en un PPR que esté replicando lo que hace el S&P, muy bien, es un excelente producto. Pero si por acá, muy lejos, tienes un departamento, como te decía, en Cancún, uy, no, no sé. O sea que el servicio que les das es de manera integral. Exactamente. Sí, o sea, el mapa contempla todas las posibilidades y todos los escenarios, buscando un objetivo que tú el día de mañana incrementes eso que invertiste cada mes, ¿no? Exactamente. Ujú. Ese es el mapa. Lo veo como islas, pero nada más te pongo este último ejemplo. Y así siempre tenemos islas en vez de tener el continente, ¿no? La isla del seguro, la isla del crédito. eh, Hay créditos muy buenos, ¿no? Hay que nada más tenerlo bien presupuestado, bien afianzado. Pero la isla de inversión, la isla de los planes de ahorro para los niños, son productos maravillosos, pero que se entiendan entre ellos. ¿Sabes qué pasa mucho? Que se duplican cosas. Por acá tengo un plan de función y orgullosamente me han dicho, estoy pagando tanto porque no quiero dejarles problemas y si me muero, que me lleven ahí, ¿no? Cuando por acá tienes una tarjeta que ya lo tienes, ¿no?
al pagar una anualidad o ya tienes eso cubierto. Oye, a ese detalle me meto con la gente en los análisis. Les digo, ya lo tienes. Esto, aunque es poquito, lo tiraste a la basura, lo estás duplicando. No tiene sentido que lo tengas, ¿no? O cancelas el de la tarjeta ¿me explico? No dupliques. Y esos que se pueden se pueden convertir 5 o 10 mil pesos o 50 mil pesos al año, pues los usas estratégicamente para que se haga la bolita de nieve. Está perfecto. Para los que no tenemos dinero, hay que hacer caso de lo que nos está diciendo Eduardo. Pon atención. Eh, Oye, y yo he escuchado mucho que la gente con grandes cantidades de dinero, que podemos llamarles ricos, no piensan en dinero, piensan en sistemas. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Un poco es lo que te estoy contando, es tener un sistema, es no reaccionar eh, impulsivamente a algo. Ya lo tengo. A ver, hay patrimonios que se refugian en un sistema inmobiliario y les funciona muy bien, ¿no? Eh, Cuando la fuente principal de ingresos ya no está, llámese el papá o el abuelo es el que genera los ingresos y no tienen esa capacidad de generar el ingreso, lo que empiezan a hacer es destruir el patrimonio. Vamos a vender uno para seguir nuestro nivel de vida. Vamos a vender otro para mantener nuestro nivel de vida. Entonces ahí no hay un sistema, ¿me explico? Si eso lo metes a un sistema y sabes el flujo que hay, entonces te ajustas un poco. Yo vivía con 1 millón al año, pues ahora no te va a dar, ¿no? O más, ¿no? Si hablamos de muchas propiedades. Yo vivía con 10 millones al año, pues ahora no te va a dar. Ajustate a 5 en lo que construimos el nuevo sistema. Porque si no te los vas a ir acabando hasta que se venda la última propiedad y ya no tienes. Entonces, esos son los sistemas. Es simplemente conocer cuánto quiero recibir mensual y si con eso este, logro mantener el estilo de vida que deseo. Pues está muy interesante el cómo lo has venido haciendo y cómo has capitalizado todo esto que nos has platicado, que es experiencia y aprendizaje para ti. Todo eso a un sistema. Ya tengo un sistema. Hace muchos años, desde que nació mi primer hijo, empecé a medir todo. Mi hijo hoy tiene 15 años, imagínate. Lo he contado con amigos y se reían, porque yo les dije, todo lo mido. Mi humor, mi ánimo, mi salud, mi energía. eh, Luego lo llevé a mi hijo, como te dije, se enfermaba mucho de inicio, entonces todos los días le daba una calificación. Y era constante un 7, un 8, pero de repente bajaba a un 4, un 5 en salud, ¿no? Y entonces empecé a medir su salud, su ánimo y mi ánimo y mi salud, y luego lo llevé a toda la familia y yo era el observador. Y todo eso me dio mucha información. Y, y encontré patrones de ánimo, por ejemplo. Ah, Entonces encontré que eh, normalmente estaba en 8, 9 de ánimo, pero cada 5 o 6 semanas había algo que me daba un bajón y yo me calificaba con un 3 de ánimo, ¿no? 4 de ánimo. ¿Y qué pasa? ¿O qué lo provocaba? Entonces empezaba a estudiar eso. Lo llevé a mi familia y obviamente encontré también en casa que esos patrones se repetían y, por ejemplo, en mi esposa también la conocía que tenía sus picos a la baja. Y entonces eso te da mucha información y a amigos les decía, eh, voy a escribir un libro, voy a hablar de los ciclos, porque hay ciclos de todo, hay microciclos, ciclos semanal, ciclos de día y noche, este,
hay ciclos mensuales, creo que ha de ser el más famoso, y que en el libro lo digo, voy a tocar este tema no como machista ni como feminista, sino como ciclista. ¿Cómo se llama? El libro son 4 bloques. El camino del arquitecto es el libro, es la obra central, pero tiene 4 bloques. La palanca de los ciclos, que es la primera parte, que es toda esta teoría que estoy usando. El divisor del ego, que entra mucho en esos grandes patrimonios de los que estábamos hablando. El ciclo cero y finalmente ciclos sintéticos. Son esos 4 bloques. La palanca de los ciclos habla de todo eso, los microciclos. Estamos todo el tiempo reaccionando, ¿no? La alegría, el enojo, la frustración, todo eso son microciclos que duran, eh, le llaman ese cóctel químico, dura apenas 90 segundos. Entonces, tú puedes ir por la vida diciendo, es que soy un ingeniero, soy un malhumorado. No, tuviste un- algo que activó esa sensación y te dura apenas 90 segundos. Pero está en ti que lo dejes o que lo vayas alimentando cada 90 segundos. Entonces llegas en la tarde y dices, se me cerró un cuate en el tráfico a las 8 de la mañana y sigo enojado. Pues es que no lo soltaste, ¿no? Cada minuto y medio lo vas recordando y lo activas y lo activas. Eso es el microciclo. Después viene el día y la noche. Sabemos la melatonina, lo que hace. Entonces hay cosas que de manera natural lo podemos generar, ¿no? Eh, si eso lo llevas a un mes, entramos a este ciclo famoso mensual. Después hay muchos grandes ciclos, ¿no? Ya los económicos, Kitchin, Kondratiev, hablo también de los septenios. Los septenios a mí me encantan. Ahorita te platico profundo de eso, porque todo eso me ha llevado a conocer entonces cómo funcionan esos ciclos y cómo los comparas cuando vives con alguien, ¿no? Cuando trabajas con alguien, cuando tienes hijos, pero nos mete directo a lo que tú debes conocer muy bien y es el tema laboral, ¿no? Cuando un ciclo ya lo conoces y ya te conoces, interactúas con alguien y debes conocer sus ciclos. Unas vacaciones, por ejemplo. Si yo sé perfectamente qué día del mes me da un bajón de ánimo y bajón de energía y bajón y sé que mi esposa también esos días tiene sus días difíciles, pues o evito esos días, ¿no? Si ya lo conozco, si ya lo platicamos, pues entonces evito salir de vacaciones esos días. Va a pasar 3 cosas: que te vayas de vacaciones y no sabes nada de ciclos. Puedes tener la suerte de que tuviste un viaje increíble, ¿no? Coincidió, los dos con una energía al tope y demás, ¿no? Eh, puedes ser un conocedor y planearlo, es decir, mejor el 6 y entre el 6 y el 10 no nos vamos de vacaciones porque tenemos un ciclo bajo. Vámonos mejor después del 15. Eso ayuda. Y el último caso sería, pues los niños mandan, o sea, los niños solo tienen vacaciones esta semanita, hay que ir ahí, pero si vas consciente, pues entonces o sea, la tormenta llega, pero eh, ya no te afecta, ya lo puedes capotear. Ajá. Y entonces quiero entender que este concepto de ciclos lo llevas a la parte financiera. Totalmente. La palanca de los ciclos de eso se trata. Ah, Te conoces tú, conoces a tu entorno, a tu esposa, a tus hijos, a tu socio, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, y a tu jefe sabes qué día está de mal. Si el día 2 hay junta de consejo,
no te acerques a pedir un aumento o a presentar una iniciativa el día 2. ¿Me explico? Eh, el día 3 o 4 va a estar repartiendo coscorrones por lo que pasó en la junta de consejo. El día 15 platicamos de, ¿me explico? Y esos son ciclos que si, ¿no? Si los anotas y si llevas, lo conoces. Oye, ¿y esto ya lo has compartido en alguna empresa donde ya han implementado esto de los ciclos? Pues mira, todo este bloque de esta plática nació de cómo lo vivo hoy, ¿no? Eh, Esto es una consecuencia. El libro que escribí es una consecuencia a todo lo que he venido, Mm, a toda esta trayectoria, ¿no? Ahora ya lo dejé por escrito, ya lo uso y lo fomento como un manual. Eh, y ya hay en una empresa que lo está usando como no, manual. está recién salidito, Ah, entonces, apenas. sí, apenas. Está recién salidito, entonces lo estoy platicando cada vez más, ¿eh? Sí, lo que se ocurre en mente, si hoy tuvieras a 100 empresarios aquí, que los estás entrevistando, ¿qué error financiero se repetiría pues en ese grupo de 100 personas, ¿no? Ok, qué buena pregunta. Yo creo que el principal error es, pues, lo voy a pensar en dos partes, en los indicadores, en lo que realmente estás midiendo y en el equipo. Para mí, el equipo que tengas es básico, ¿no? A ver, cuando hablo del equipo es qué tan comprometidos están, cómo está la carga laboral. Y vuelvo otra vez, financieramente, si estás en una oficina 8 horas, pensemos que es el promedio, hoy sabemos que cuando menos 2 horas están pensando en sus problemas económicos. Y eso te quita esa productividad. Entonces, ¿cuáles son los errores a nivel directivo? Es, Pero que piensas que se repetiría entrevistando a estas 100 personas. yo creo que va por ahí, por la gente. La gente no está donde tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Está distraída. Eh, y entonces cruzo, ¿no? La parte financiera con la parte laboral. Creo que por ahí podría ser. Entonces, asegúrate de tener buenos indicadores, pero también buenos indicadores de gestión de desempeño, donde la gente está contenta, donde la gente se siente cómoda, donde la gente eh, financieramente está estable y no está distraída, ¿no? Oye, y entonces si yo quiero ser un arquitecto financiero, ¿qué debo tomar en cuenta para que sean los puntos centrales de este proceso? Pues la arquitectura financiera es eh, tener claro eh, los tres principales bloques que siempre que he dicho es cuánto necesito de liquidez, cuánto quiero tener líquido, con cuánto vivo, eh, qué objetivos tengo a mediano plazo, dejar las escuelas, dejar a la familia tranquila, si yo no estoy, que aparezca dinero y que se cumplan esos objetivos. Y a largo plazo, pues un poco de construcción de legado. Entonces, la arquitectura financiera para mí es esos tres datos en todo momento. Si pudieras hacer una planeación de esos tres datos cada 5 años, ¿cómo va a estar? ¿Qué van a decir esos tres datos a los 50, a los 55 y a los 60? Eso es una buena arquitectura financiera. Oye, con toda la experiencia que has tenido en estos aspectos financieros, todo esto, ¿cómo te cambió la vida? O sea, ya hablamos de tu etapa en bancos, en gobierno y luego como emprendedor, ¿cómo te cambió la vida ahí? Pues me da me da mucha claridad. Ujú. O sea, mi vida cambió porque hubo baches fuertes, ¿no? O sea, no todo fue en línea recta siempre para arriba. Hubo falta de flujo y entonces pues la vida
cambia en ese sentido, en el que debes de ajustar, debes de priorizar. Entonces, construir algo, ¿para qué? Para tener flujo primero, para ir avanzando, ¿no? Para que la carreta no se atore. Entonces, y me cambia sobre todo porque ahora ya la metodología está tan clara, está tan hecha, que es fácil de replicar. Ya hoy llegamos con una cajita para un arquitecto financiero que se quiera sumar y le entregamos el negocio en una caja y le decimos, esta es la metodología, estos son los más de 50 socios comerciales que tenemos. Si un cliente quiere y busca inversión por aquí y escogemos el que mejor se adecue a este cliente. Si un cliente quiere pensar en su retiro, es por aquí. Si quiere protección, tenemos a todos estos socios comerciales y entonces hacemos arquitectura. ¿Cómo me cambió? Es esa tranquilidad hoy de decir el modelo está funcionando, el modelo está gustando. eh, Usamos un lenguaje muy, muy aterrizado para que cualquier persona lo entienda y entonces sepa claramente eh, qué es lo que puede conseguir, ¿no? Y a dónde puede llegar con nosotros. Eso es lo que más me ha gustado en esta etapa, me cambió. Hoy soy un fiel creyente de los ciclos y no todos estamos listos para invertir en todo. Hay que invertir en cada cosa, en cada etapa de la vida, ¿no? Hoy el modelo está muy claro, muy robusto y está gustando mucho. Oye, si hoy volvieras a nacer con toda esa experiencia que has tenido en esa trayectoria, ¿qué volverías a ser igual, de la misma manera? ¿Qué volvería a ser igual? Yo pensé que iba a ser que hubieras cambiado. Y déjame aterrizarlo pensando en qué hubiera cambiado. eh, Hubiera destinado un poco más del flujo de hace 20 años a construir paulatinamente, ¿no? ¿Qué hubiera hecho igual? Que es tu pregunta. Eh, Me gusta la mentalidad exponencial. O sea, nunca he visto, y por algo es que dejé esos trabajos estables, en donde tocabas a poca gente, ¿no? Me gusta la mentalidad exponencial, como te decía, es porque eh, sé que con algo, con una idea, puedo llegar a tocar ahora a mucha más gente, ¿no? Con la idea que hubiera hecho igual es mantener siempre esa mentalidad exponencial. Eso ¿Qué sí. no harías? ¿Qué no haría? Es apalancarme mucho. La palanca es maravillosa, pero sí no haría mucha palanca, o sea, no haría mucha deuda, la suficiente, porque, insisto, es una herramienta muy, muy buena, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, pero ahorita hablaste de un tema. ¿Cuál es una deuda sana para nosotros como personas normales? ¿Existe algún dato? Eh, pues mira, a ver, muchos dicen que la mejor inversión es la que no te quita el sueño, ¿no? Y la mejor palanca o la mejor deuda que puedas tener es esa, que también que sea saludable y que no te quite el sueño, ¿no? Pero, pues bueno, hablemos en términos de una hipoteca, o sea, hay indicadores. Si tú ganas 100, no te van a prestar este, Mm. 200, ¿no? Te van a prestar lo justo para que cuando menos con la mitad o un poquito menos puedas cubrir ese pago mensual. ¿Me explico? Entonces hablemos de un 45 o un 50%. ¿Qué quiere decir? Que si ganas 100 y estás pidiendo un crédito hipotecario, por ejemplo, tus primeros 45,000 pesos se van a ir a pagarle al banco, ¿no? Y vas a tener que vivir con la diferencia, 55,000 para ser exactos. Entonces, por ahí, sobre ese mundo, digo, eso está muy estudiado por los bancos y creo que con ese monto
con ese porcentaje podríamos Y responder. porcentaje, estoy de acuerdo, porque monto 100,000 no gana todo el mundo. O sea, Sí, pero nos hizo llegar a ese porcentaje, ¿no? y- oye, a mí me gustaría que nos compartas. Hay un momento de todo lo que nos has platicado en donde te caíste porque no funcionó el proyecto. Y creo que en algún momento me platicaste que hasta perdiste patrimonio, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de la primera etapa de Confidex Ujú. fue muy buena y, y acabó no tan bien por esos temas de cambio de gobierno, por pandemia. Entonces me tuve que reinventar, ¿no? Es aprovechar todo eso que viví, sacar lo mejor, busqué un poco de estabilidad. ¿Cómo superas ese momento? Porque pues, de tener hoy algo y mañana no tengo nada, o de poder gastar un peso y ahora gasto 10 centavos, pues, te afecta en tu persona, en tu familia y todo lo que Sí, haces. sí, eso es duro. ¿Cómo lo superaste? Platícanos. Pues tienes que ir adentro, o sea, tienes que primero pensar en esa estabilidad emocional. ¿Qué fue lo que pasó? Ser autocrítico y decir, bueno, sí, así fue, así pasó, pero pues de aquí para adelante. Y como te decía hace rato, es una mentalidad exponencial, es no me voy a quedar con el golpe, ¿no? Ya pasó, ya aprendí, pero sigo para adelante, ¿no? ¿Cómo te reinventaste? Eh, Primero conociendo todos los productos. Después hubo un momento eureka donde dije, claro, ahora conozco las estrategias bancarias, conozco las estrategias privadas, conozco las estrategias de protección, obviamente los fondos. Y dije, ¿cómo hago para que todo esto llegue a todas las personas? Ahí fue donde dije, claro, necesito hacer una estructura. Hoy hay mucha inteligencia artificial, emocional y financiera en el modelo. Y te dije estos tres con esa intención de profundizar en la inteligencia artificial. Hoy me ayuda mucho a generar esas estrategias, pero no la puedo generar si no sé las emociones del cliente y no sé los objetivos financieros. Entonces las tres las uso. Y eso fue lo que cuando uní un poco las historias, dije, claro, este es el momento de eureka, ¿no? Que le llaman. Quiero generar un mapa, quiero que la gente tenga claramente a dónde va, este, cómo llegar, ¿no? En el camino puede haber una tormenta, sí, pero tú ya traes el mapa, ¿no? Te vas a mojar un poquito, pero no pasa nada, ahí está el mapa. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia compartiendo esto que le llamas el mapa financiero? Hay una estrategia que hoy fomento muchísimo que nació de eso, de una gran experiencia, que es, eh, llegó un cliente con un plan de protección de gastos médicos, de esos que alimentan el ego, con protección de más de 130 millones de pesos, y pagaba algo así como 40,000 pesos, eh, Mensuales. sí, anuales. Anuales. Ujú. Y eso, los 40,000 pesos anuales, los puedes pagar, ¿no? Si lo mensualizas es Claro. accesible. El problema no es pagarlos hoy, el problema es que si este señor tenía 40 años, a los 80, que es cuando realmente lo va a usar, va a estar pagando 800, lo proyectamos y eso nos dio, vas a estar pagando 800,000 pesos, 900,000 pesos anuales por mantener tu póliza de seguro de gastos médicos. Y eso ya se vuelve impagable para muchos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicimos fue buscar una protección adecuada. Le hice un estudio y le dije, con 40 millones es suficiente, ¿no? Una suma asegurada de 40 millones. Y eso nos bajó, fíjate esto, Oscar. Él pagaba 40, le bajé el pago mensual por su póliza a 20, cerrando números,
Y con los 20 que quedaron, con los 20 que nos ahorramos, lo metimos a un proyecto de inversión, ¿no? A un plan de inversión de mediano a largo plazo. Esto hace que año con año de aquí saque un cachito y pague su póliza, y esta bolita de nieve va a ir creciendo tanto que no importa si a los 70 necesita pagar 1,000,000, aquí va a haber el dinero suficiente, y a los 90. Entonces lo hicimos autofinanciable, ¿me explico? Eso está muy padre. Con los mismos 40 garantizamos que él va a aportar durante 20 años, esos 20 que ahorramos, los va a aportar durante 20 años, y con esa bola de nieve se va a autofinanciar de por vida su seguro de gastos médicos. Esa es una maravilla. No es llegar a venderle otro producto, no es llegar a empujarle algo más, es hacer arquitectura feliz. ¿Me explico? Y eso hoy lo estoy en un modelo, lo estoy fomentando muchísimo porque les digo, hagamos tu plan autofinanciable. Lo tengo clarísimo. Para alguien de 40 años, si tiene $500,000, lo pone en una cuenta de ahorro, y con eso te la llevas toda la vida. A un niño de 30 años, un niño, un joven, alguien que está empezando a trabajar y sale y se compra su primer coche, que hoy no baja de $300,000. Si ese joven pone sus primeros $300,000 en un plan de ahorro, es autofinanciable su seguro de gastos médicos de por vida. Se lo va a llevar toda la vida. Pero no, queremos un auto, ¿no? Es un poco esa mentalidad. Entonces hay varios modelos que hoy me llenan de orgullo, que les estoy acercando a mucha gente. Ideas como estas, que las pongo en la mesa y me dicen, no lo había pensado, gracias por este tibio, ¿no? Oye, ¿qué le aconsejarías a aquella persona que es un colaborador en una empresa y tú fuiste colaborador en varios lugares? Sí. ¿Qué le aconsejas para tener mejor desempeño? Y luego, ¿cómo le sugieres que tenga cuidado en esa trayectoria financiera de él como persona, ¿no? Bueno, primero lo invitaría a ahorrar. Fíjate el estado de resultados típico. Te dice ingresos y después de menos gastos, te queda una utilidad, ¿no? Así dice la teoría. Ingresos menos gastos, te queda algo. Llamémosle utilidad. Si es persona, le puedes llamar, le puedes ahorrar, ¿no? Yo les propongo lo contrario. Les digo, ingresos menos ahorro o inversión. Entonces sí, lo que te queda, gástatelo. Mm, ¿Me sigue? Es un cambio de mentalidad. Desde inicio les estoy fomentando eso. Entonces, a todos los que hoy tienen un ingreso fijo, es el mejor escenario. Difícil está para el que tiene que salir a conseguir el 100% cada mes, porque tiene compromisos de escuelas, colegiaturas, comida, ¿no? El que no tiene un ingreso fijo, es difícil. Entonces, que tú le digas ahorra es más complicado. Pero el que tiene una nómina está en el mejor de los escenarios. Te ganas 10, agarra 1,000 y guárdalos. Recibes 100 ingresos, le quitas el ahorro, e inviertes 10,000, y los 90, ese es tu gasto. Si lo haces de esa manera, la bola de nieve se hace enorme. muy bueno. Oye, y al emprendedor, ¿qué le recomendarías? Hablando de arquitectura financiera, ¿no? El emprendedor, bueno, Y ya obviamente, fuiste tú también emprendedor. sí, y trabajé con muchos, ¿no? Yo creo que sí, el proyecto normalmente está valuado o está diseñado muy optimista, casi todos, ¿no? Y lo viví en aquella época de Confidex donde evaluábamos proyectos. eh, pues
proyectan utilidades, hacen sus valuaciones a 5 años y sale maravilloso, ¿no? Entonces, al emprendedor le diría: estresa tu modelo, ¿no? No seas tan optimista. ¿A qué le llamas estresar para los que no somos financieros? Eh, pues, poner los 3 escenarios, ¿no? El optimista, el neutral y el negativo. Entonces, cuando eres un emprendedor, normalmente estás emocionado, estás buscando, como sí, y estás convencido, por algo estás ahí. Entonces, estás en ese escalón del optimismo. Entonces, nada más que no te dejes llevar, ¿no? Que no te pongas una venda en los ojos y no veas un escenario abajo, un escenario un poco más abajo y todavía eh, haz algo con un escenario catastrófico. ¿Qué pasaría? Al emprendedor dile, ¿qué pasaría si esto no funciona, ¿no? ¿Y qué le recomendarías al empresario ya consolidado? Em, bueno, yo creo que los ejercicios de control de costos y gastos son ideales. O sea, casi todos es vamos a vender más. Y tiene que ser un objetivo natural, ¿no? Aumentar ventas y hacer que crezca ese bloque, ¿no? Pero controla costos y gastos, ¿no? Una de las mejores experiencias que tuve fue por eso. Nos adelantamos a una pandemia con una propuesta proactiva de recorte de costos y gastos. eh, y entonces llegamos y dijimos, en esa empresa de medios que te conté, llegó pandemia y dijimos, aquí está nuestra propuesta. O sea, ya llegamos con una historia analizada y dijimos, podemos recortar 10, 12, 15% de esto y esto lo propongo y lo pongo en la mesa. Antes de que llegue la alta dirección y te diga, me recortas el 20%, todos parejos, ¿no? ¿Tú crees que en el país están excedidos los gastos en las empresas? Sí, totalmente. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Pues a la historia, a una mala práctica. Si inicias un proceso presupuestal donde desde cero proyectas ese nuevo año, te va a dar, te va a dar algo más real, ¿no? O sea, no porque el año pasado me gasté 10,000 pesos en papelería, en hojas, hoy me los voy a gastar. Ve y gástatelos, ¿no? Ya ni se usan, ¿no? Creo que ya ni usamos las impresoras. Entonces, hay muchos gastos que siguen siendo por costumbre, donde puedes apretar y decir, eso te va a hacer te va a dar mucha eficiencia, ¿no? Muy bien. Oye, para el que nos está escuchando o viendo aquí el episodio, si hoy al escucharte decidía cambiar su vida financiera, ¿qué le recomendarías que tengan que hacer de inmediato? Un diagnóstico conmigo, confidexmx.com, esa es la página. Y Y si no es contigo, ¿qué debe de hacer de inmediato? eh, lo que tiene que hacer es, yo creo que sí, una lista de todo lo que tiene y ver que no esté duplicando cosas, ¿no? Es difícil duplicar cuando es básico, ¿no? Pero ya que tienes una lista, es ponerle un objetivo, ¿no? ¿Qué quiero lograr qué objetivo tengo? Si hoy tengo 50, ¿dónde quiero estar a los 60? ¿Dónde quiero estar a los 65? Y si ya le pusiste ese objetivo, busca quien te diga cuáles son las posibilidades de alcanzarlo. Insisto, son esos dos bloques de los que hablábamos. El que tiene un ingreso y quiere construir y los grandes patrimonios. Los grandes patrimonios veo muchas fugas. Están acostumbrados a- a gastar, ¿no? Y, y, y- y no se dan cuenta que controlando un poquito esas fugas donde es desmedido, lo canalizan a otra cajita y se vuelve a hacer la bola de nieve grande, ¿no?
Oye, qué padre escucharte Feliz. y bueno, estoy aprendiendo de tema de dinero. Fíjate que es más de sistema, de mentalidad, ¿no? De encontrar cómo acomodar las piezas. Le gustaría dar algún mensaje a todos los que escuchan y ven acerca de todo esto que estamos platicando. Sí, bueno, el mensaje es, eh, eh, debes tener claramente ese mapa, ¿no? No te dejes llevar eh, por una asesoría arcaica. Creo que hoy estamos llenos de asesores que por beneficios individuales te están tratando de empujar un producto. Analízalo bien, ve si es lo que necesitas y ve si cabe en tu continente. Me refiero a que si te están tratando de ofrecer un producto que va a ser una isla, que seguramente es bueno, pero tú ya tienes un continente medio armado, que venga a sumar. Eso es lo que les aconsejaría firmemente, ¿no? ¿Quieres darnos tus datos por si alguien te quiere contactar? Pues en la página que es confidexmx.com, entrando a la página me encuentran por todos lados. Ahí están mis redes, hay un botón flotando con mi WhatsApp, lo contesto yo directamente y están las redes sociales. Está el diagnóstico, si quieres llegar con un diagnóstico, haces el diagnóstico, lo analizo, usamos los robots, te damos un diagnóstico inicial, un one page, un mapa inicial y nos ponemos en contacto contigo para que tengas ese mapa, que es lo que más estoy fomentando ahí. Pues muchas gracias, Eduardo. Encantado de tenerte por aquí, ¿eh? Muy contento, muy cómodo. Gracias por estar aquí. Y, y a ti, hoy nos dimos cuenta que tener dinero no es simplemente tener ingresos, o sea, necesitamos tener un sistema para poder administrarlo y poder lograr aquellas metas que nos hemos propuesto. Te invito a que te suscribas en YouTube y nos sigas en las redes para que estés al pendiente de los próximos episodios. Y recuerda que tú ¿Tú? ¿Tú? podrías ser él.